Bienvenidos a DRS, Damas Reportando Sabotajes, un podcast donde nos metemos en los botes del chisme, la técnica, las predicciones y las fonas del paddock. Siempre con amor o casi siempre. Hola chicas, mis queridas reporteras. La verdad es un gusto estar nuevamente aquí en otro capítulo de DRS. Espero que igual lo disfruten como yo. Creo que hoy tenemos bastante que desglosar. Tenemos bastantes temas ahí. Y bueno, vámonos a lo que nos interesa en este punto, que es el resumen de carrera. Pudimos ver en la práctica 1 a Lindblad ocupando el lugar de Yuki. Lindblad o Lindblad, o no sé bien cómo se pronuncia, perdónenme por eso. Y pudimos ver también a Aaron ocupando el lugar de Nico. Por ahí del minuto 40 más o menos, Gasly estaba haciendo un 360 y cuando quedaba en el cronómetro aproximadamente 20 minutos, Bortoleto hizo un doble trompo. Esta práctica la cerramos con Hamilton, seguida por los chicos McLaren, haciendo los más rápidos los tres. Continuamos así con nuestra práctica libre 2. Corría el minuto 43 más o menos cuando Sainz pierde un poco el control del coche, hace un semitrompo y queda atravesado en la pista. Encima, cuando se reincorpora, lo hace de manera peligrosa, no se fija o no sé, a lo mejor lo consideró lo mejor, pero no toma en cuenta que venía un Sauber muy cerca que lo pudo haber impactado. La verdad hubiera sido un accidente bastante fuerte. Sin más relevancia, terminamos esta práctica con Lando, Leclerc y Hamilton al frente. La verdad es que esos Ferraris nos estaban sorprendiendo hasta ese momento. Con eso volvemos a cambiar la página, pasamos a la práctica libre 3, que es la última oportunidad para estudiar los balances, revisar qué tan tarde pueden frenar y también buscar la manera de no salirse. Realmente la práctica fue tranquila, sin mayores incidentes, más que salir un poco en las curvas, algunas conducciones un tanto erráticas, hasta que el cronómetro marcaba poco más de 8 minutos restantes. Sale bandera roja y en la curva Stone se nota un trozo de la parte delantera del fondo plano del coche de Oli. Retiran la parte de la pista y la práctica continúa. Claro, sabemos que nuestros queridos tributos no pueden asegurar la buena suerte. Y en este caso, ya casi por terminar la práctica, faltando un minuto, Gabriel Bortoleto pierde el coche entre las curvas 12 y 13. El coche se convierte en un atleta de salto en alto y termina por quebrarse el brazo de la suspensión delantera izquierda. No conforme con esto, el circuito quiso tener una víctima más para hacer interesantes las prácticas. Vemos como Berman se dirige a pits a una alta velocidad, aun cuando está la bandera roja que fue causada por Bortoleto. Quiere frenar, pero los frenos todavía estaban fríos según lo que comenta él. El coche se mueve y choca el alerón delantero con el muro de su derecha, lo que causa que rompa la trompa de su coche y una penalización de 10 puestos en parrilla y 4 puntos en la superlicencia, sumando así en total 8 de 12 puntos. Después de esta accidentada práctica y sin más oportunidades para accidentes por ahora, nos vamos a la cardíaca clasificación. Bueno, chicas, llegamos a otra encarnada batalla por las posiciones de arrancada del fin de semana. Llegamos a Q1 y realmente no tenemos muchas sorpresas, solo Silverstone siendo Silverstone con amenazas de lluvias por todos lados, dado que nunca es suficiente drama. Entre pequeño resbalón, Franco pierde el coche a 8 minutos de acabar la Q1, lo golpea ligeramente y puede volver a pista, pero lamentablemente de todas formas se tiene que retirar, lo que lo deja automáticamente fuera y provoca una bandera roja. Ya con el reloj en cero, al menos en esta Q1, nuestros primeros eliminados son Lawson, Bortoleto, Stroll, Hülkenberg y Colapinto. Con un descanso para poder mentalizarse, regresamos ahora a Q2, pero con sorpresas, pues Oscar y Max marcan exactamente el mismo tiempo en el primer intento. Entre correcciones y muchas oraciones, los Ferraris se salvan de eliminar, colocándose 1 y 2 justo antes de que los eliminaran, mientras que en esta Q2 nuestros mejores 5 guerreros de la vida fueron Sainz, Tsunoda, Stadler, Albon y Ocon, pues fueron eliminados. Malísimo fin de semana para Williams y Racing Bulls otra vez. Empezamos nuestra última ronda y la pelea por el dominio, por la pole. Max sigue quejándose de lo difícil que es conducir este coche y Oli solo está participando por convivir, pues recordemos que tiene su penalidad de 10 puestos. En los últimos intentos, ya para Q3, casi sin tiempo, todos empiezan a pelearse los récords de los sectores.
uno por uno empiezan a cerrar las vueltas, que es de Piastri, que es de Norris, que es de Lewis, y siempre no. Mad Max vuelve a hacer su aparición y da un golpe en la mesa llevándose la pole de forma inesperada y vuelve a demostrar por qué es el campeón del mundo, marcando el tiempo del fin de semana. Y como diría él, simply lovely. Nuestro disputado top 10, al menos de la largada, ya con penalizaciones aplicadas, es Max y Oscar en primera fila, Norris y Russell en segunda fila, Hamilton y Leclerc en tercera fila, Alonso y Gasly en cuarta fila y Sainz y Antonelli en quinta fila. Y pues buena suerte para todos en la carrera, aparentemente la iban a necesitar. Ya pasamos al domingo, todo trancas, ya llovió, estuvo lloviendo todo el domingo, pero llegamos a una pista medianamente seca. Tenemos un cielo cargado de nubes, así que esperemos que todo salga bien. Aunque Colampito no necesita esa suerte, porque ni siquiera pudo arrancar el Gran Premio. Simplemente no salió del box. Como comentario, todos arrancaron con las llantas intermedias, las verdes. Para lluvia, pista, pues, medio húmeda, ¿no? Pero algunos pilotos tuvieron una sensación diferente y entraron a pits al término de la vuelta de formación, para cambiar las llantas para pista seca. Spoiler, esto no terminó nada bien. Ahora sí, antes de empezar, yo les tengo un juego. Cuenten conmigo el número de safety cars o virtual safety cars y echamos un shot por cada uno, ¿les parece? Semáforo apagado y largamos la carrera en una evidente cacería, donde tenemos una bandera amarilla provocada por Lawson en primera vuelta, que termina siendo un virtual safety car y el primer retiro. ¿Recuerdan dónde largaron Russell y Leclerc? Ahora están 14 y 15. Les seguiremos echando un ojo en lo que les doy el resumen. Arrancamos en la vuelta 4 para volver a bandera amarilla, porque Bortoleto se fue fuera. Todo en orden, no hay tos. Aunque se terminó convirtiendo en un virtual safety car en la vuelta número 6 y Bortoleto se retira. Ya van 2 retiros. Russell va 13 y Leclerc va 15. El top 3 se mantiene Max, Oscar y Lando. Nada más para que vayamos echando récord. Bandera verde en vuelta 7 y Oscar prácticamente de inmediato toma el liderato de la carrera apenas una vuelta después, para empezar a despegarse y no volver a preocuparse por nada. Creo. Vuelta 15 y tenemos un safety car por la falta de visibilidad por el diluvio que se soltó. Russell va 9º y Leclerc va 14. Rearrancamos en vuelta 17 y en la vuelta 18 vuelve a entrar el safety car porque Hadjar decidió darle un pequeño besito a Kimi en la cola de su coche. Y después uno al muro. Y con ese ya van 3 retiros. Vayamos echando cuentas, no es el día de los rookies, porque además lo penalizaron. Kimi se retiró apenas unas cuantas vueltas después a consecuencia del choque. El safety car termina en la vuelta 21, pero Oscar, quien tiene todo el derecho a marcar el ritmo por ser el puntero, frena de manera muy brusca, casi provocando una colisión con Max, lo que obliga a Max a moverse y a rebasar a Oscar. Esta acción le cuesta una penalidad de 10 segundos a Piastri y finalmente le termina costando la victoria de la carrera. En relanzamiento, Max hace un medio trompo, lo que lo termina arrojando al 10º lugar y le arrebata cualquier posibilidad de victoria. Yuki obtuvo, otra vez, una penalidad de 10 segundos unas cuantas vueltas después por un toque con Oliver Berman, aunque no hubo mayor repercusión para ninguno, solamente la penalidad para Yuki. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo lo quieran ver ustedes, desde este punto de la carrera en adelante, todo se estabilizó. Una pequeña lucha entre Gasly y Russell por posición, una pelea por el tercer lugar entre Nico, Lewis y Lance, Max tratando de recuperar lugares lo más posible que se pueda, tratar de borrar el daño que se hizo, unos cuantos resbalones aquí, unos cuantos resbalones allá, y un pequeño ballet entre los Haas. Muy sincronizados, 10 de 10 si esto fuera nada sincronizado. Ah, sí es cierto. Y Leclerc yéndose largo y llevándose a Carlos con él. Eso fue demasiado together or nothing de su parte. Yo nada más digo, Y afortunadamente, ya un poquito más en orden, llegamos al final de la carrera, con Lando, por fin, ganando su carrera en casa. Un bastante frustrado Oscar en un segundo lugar, definitivamente sintiendo el peso de su error, tratando de juntar las piezas rotas y conformándose. Y a lo que todos nos interesa, el tercer lugar, siendo favorecido por los dioses de la lluvia, no sé quién haya sido, Tlaloc, Poseidón, agua, simplemente agua. Confirmo, fue cine. Un muy sorpresivo Nico Hülkenberg y su primer podio de toda su carrera.
rompiendo su racha como el piloto activo de la parrilla con más carreras sin haber logrado un podio. Ese récord ahora, nada más como comentario, pasa a ser de Yuki Tsunoda. Aquí, entre nos, yo quiero comentarles que Miami ni siquiera se sabía el procedimiento del podio. Lando tuvo que terminar llevando su casco al Cool Room para ponerlo en su lugarcito, porque Nico no se lo llevó. Nico no sabía ni qué onda, él solo estaba disfrutando la vibra y siendo feliz. Por cierto, ¿recuerdan lo que les dije en un principio? La estrategia no iba a salir bien. No salió bien. Russell terminó en 10º lugar y Leclerc terminó en 14. No se podía esperar más. Y no podemos culpar a las escuderías porque ahora sí hay pruebas de que esto fue decisión completamente de los pilotos. Ni modérrimo. Hola, mis damitas, ¿cómo están? Bueno, después de esta emocionante carrera en la que tuvimos un podio que sorprendente, no tanto por los McLaren, eso olvídelo, pero tuvimos a Hülkenberg, su primer podio tan esperado después de 239 carreras, 15 años, Dios mío. Liz, acertaste con tus podios de Lulú. Bueno, pero ahorita les quiero mencionar algo que habíamos pasado por alto la última vez que hubo un GP de casa, que fue en Mónaco con Charles, pero esta vez la maldición del GP de casa volvió a aparecer. Primero le cayó a Lewis Hamilton, quien en 11 años consecutivos subió al podio en Silverstone, pero esta vez quedó afuera. Lo dije en mi predicción pasada, que veríamos si Lewis quedaba afuera con Ferrari, y bueno, pasó. Luego tuvimos a Oli, que no le cayó directamente la maldición porque fue el único rookie que quedó en pista, lo cual ya es una ganancia. El tercero, a este sí le cayó su maldición. ¿Por qué? Porque Russell partía desde la 4ª posición, lo que era un lugar excelente, y lo pudo llevar al podio. Pero esa pésima elección de estrategia, o sea, horrible. Al menos no le salió como a Charles, al menos él pudo llegar a la zona de puntos. Y esto quiere decir que de los 4 británicos en el GP, sin contar a Albon, ya que corre bajo la bandera tailandesa, 2 cayeron bajo la maldición del GP de casa, mientras que Lando se llevó el trofeo y Oli fue el único rookie en sobrevivir. Además de que quedó por encima de sus padres, Carlos y Charles. O sea, sobrevivió y bueno. Yo le atiné. Ustedes, menos Fer, ustedes me dijeron loquita, yo era la loquita del pueblo entre ustedes cuando yo les dije mi podio ficticio y yo les dije, yo quiero un Sauber en el podio, no me importa quién sea, un Sauber, y le atiné, y además fue Nico, o sea, fue como, estaba muy feliz, o sea, se los juro que yo estaba llorando de la emoción y tengo así la galería de mi teléfono llena de cosas de Nico, porque fue el día más feliz de mi vida. Ni siquiera ni cuando nací estuve tan feliz, para que entiendan la emoción de que Nico hubiera quedado en podio. Y todos, creo que todos en general estábamos muy felices por Nico, tanto que no fui la única que se dio cuenta que el podio de Nico, que Nico hubiera quedado tercero, opacó todo. Y en cierta forma, estado fue agradable porque la verdad, y con miedo a la funa, los McLaren fueron muy groseros. O sea, eso sí lo tengo que decir. Y fueron muy, muy groseros ambos McLaren. O sea, bueno, no, todos en McLaren. O sea, no solo Oscar y Lando, sino todos. Y mucha gente decepcionada de Oscar porque estuvo medio como apático, creo que se le dice. Y de Lando no es decepción, sino que me sorprendió que él vivió esa experiencia de que no le celebraran como, entre comillas, los podios, de que no lo recibieron muy bien en los podios. Yo pensé que iba a ser como más efusivo con Nico, pero fue como, pero bueno, sí, un poquito y nada, fue más respetuoso Lando que Oscar. Oscar sí iba como que se lo llevaba la pitufi chingada, pero aún así, Nico quedó en podio, yo le adiviné, ustedes me dijeron loquita y las voces de mi mente le atinaron, y ahí tienen por retar a las voces de mi mente. Como te dije la semana pasada, te volviste Liz Mercado. Y algo bien chistoso que justo estábamos hablando la semana pasada es eso, precisamente, que Nico era un gran piloto y que sinceramente estaban infravalorándolo, no estaban viendo como el valor realmente del gran piloto que es. Y este fin de semana, tómala, qué gran podio de Nico.
estuve viendo otra vez la repetición de la carrera y aproximadamente por ahí de la quinta vuelta más o menos, él ya estaba en el 10º puesto. O sea, imagínense en la quinta vuelta. Sinceramente fue algo bastante sorprendente. Y ojo, porque si no, aquí luego nos van a terminar fonando. Algo que sí hay que reconocerle a Lando es que él llevó el casco de Nico al cold room y lo acomodó. Entonces, pues ahí reconozcamos esa acción de Lando. Sinceramente, ya estando en podio como tal, ya en la celebración, sí se vieron mal todos los McLaren, como dices, Liz, porque al final de cuentas, pues te van a decir, es que Lando sí le echó champán encima a Nico, y la verdad es que no, solamente fue cuando estaba agitando la botella, que la destapó, lo poquito que salió fue lo que le cayó a Nico. El único que sí le echó un poquito más fue este señor que subió a acompañarlos. Fuera, la verdad, qué carrera tan tensa. Los rookies, pobrecitos, bien salados. Tuvimos que sacrificarlos aparentemente para que se cumpliera ese podio de Nico finalmente. Sinceramente, o sea, estoy como muy, muy contenta. Les juro que yo lloré con Nico ahí en el domingo viendo la carrera. Yo lloré de la alegría de ver finalmente que tenía un podio tan merecido después de tantos años de carrera. Entonces, ni modo, tocó sacrificarlos, tocó que no estuvieran en la pelea para que Nico pudiera estar en ese podio. Yo, sin miedo a la funa, tengo que decir que fui una de las que dijo, ¿por qué lo están trayendo a Nico Hülkenberg cuando Gunther Steiner lo trajo en reemplazo de Mick Schumacher a Haas? Y la verdad es que tengo que decir que me cerró la boca. No, nunca dudé de la habilidad de conducción de Nico, por supuesto, sino que yo pensaba, no tiene el mismo ritmo que antes, sí, él había ganado en Le Mans, pilotazo, tuvo sus brillos enormes en la Fórmula 1, nunca se le había dado, y la verdad es que hoy terminó de sellarlo todo. Fue una locura y fue increíble. Yo no vi la carrera en vivo porque estaba trabajando en ese momento, la vi la repetición, y vi la repetición, sabía cómo terminaba el podio y dije, Dios, necesito que termine ya esta carrera porque me estaba angustiando mal. Aparte de lo que pasó, con todo Max, yo ya no le prestaba atención con lo que pasó con Max por el bien de mi salud mental. Yo estaba como, por favor, Dios, que termine. Y la miraba y yo ya sabía que terminaba tercero. Pero qué hermosa carrera. Y la verdad es que terminó de sellar lo que veníamos diciendo hace varias carreras. Veníamos destacando que eran los pilotos destacados siempre. Quiero que recalquemos eso, que hace rato veníamos diciendo que eran los pilotos destacados. Y desde que Sauber tuvo esas mejoras, la verdad es que le acertaron y le pegaron muy bien. Muy, muy bien. Fueron excelentes. No sé qué más decir. Sufro lo de Franco, la verdad. Yo como argentina, la verdad, lo sufro mucho. Sufro que haya tenido ese problema de todas las cosas que le cambiaron, justo va a romperse lo único que no le cambiaron. Ese nivel de mala suerte no lo tiene él, ya está. Y me da mucha bronca, más allá de un detalle que voy a decir, cómo los medios salieron a decir que fue su culpa, que desde el primer momento Alpine había dicho que no, que fue algo que de fiabilidad, fue algo ajeno a Franco, y ya lo estaban culpando a él, lo estaban así señalando, apuntando con el dedo, diciendo cosas que ya los de Alpine ya habían aclarado desde antes, pero ese es el disgusto siempre que sufrimos, la verdad, los latinoamericanos. En el pasado le pasó a Checo, ahora le toca a Franco porque justamente Checo no está, pero bueno, más allá de eso, porque no van a cuestionar a otros pilotos, van a cuestionar a él, es ese pequeño disgusto nada más, así que no sé qué opinan ustedes, necesito escucharlas ya. Bueno, yo quiero tocar como unos puntos muy, muy específicos sobre la reacción de Oscar y de Lando. Bueno, antes de esto voy a hablar de la actitud de Oscar después de lo que pasó con el safety car, y yo dije, ¿qué onda con Oscar? O sea, yo siento que le agarró un Lando, como que intercambiaron papeles, no lo sé, o sea, me sorprendió bastante el como dijo, no, pues es que yo quiero que me devuelvan la posición, porque etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de esto me puse a pensar, no, ya luego vimos lo del podio, que esa marranada que le hicieron a Nico, de verdad no sé qué estaban pensando. Entiendo lo de Lando porque pues es el premio de su casa y evidentemente cualquier otra cosa va a ser más importante, bueno, eso va a ser más importante que cualquier otra cosa, pero de Oscar sí me sorprendió un poco, aunque no tanto. O sea, siento que Oscar es una persona que
que es muy reservada, ¿no? Nos podemos dar cuenta, pero siento que el ser muy reservado en algún momento vas a terminar explotando. Y la manera siento que la manera de explotar de Oscar no es, por ejemplo, como la de Max, ¿no? O sea, que es muy efusivo y en las entrevistas es muy sarcástico y se nota, ¿no? Como la cara, ¿no? La expresión enojada. Siento que Oscar es un poquito más de este estilo, más como hacia él mismo, pero aún así no es justificante para tratar a alguien así, ¿no? Sobre todo que después de muchísimos años es la primera vez que se sube al podio. Y ahí lo que sí quiero puntualizar es que a Max lo funan por la actitud que tiene cuando no obtiene lo que quiere o no gana, pero estoy segura que jamás haría lo mismo que hizo McLaren en general con alguien que obtiene un podio por primera vez. Y de hecho yo le pregunté a la Cerecita Firu, que es como, o sea, si ustedes buscan una Wikipedia de Max Verstappen, ella es la indicada. Y le dije, oye, es que, o sea, yo nunca he visto que Max haya hecho eso. Sí, se enoja y todo lo que quieras, pero nunca ha sido mala onda con alguien que obtiene un podio por primera vez. Y creo que yo espero de verdad, o sea, yo te quiero mucho, Oscar, y espero que haya aprendido sobre esto, porque no, o sea, dejen ustedes como que la actitud de campeón y todo eso en general de persona no deberías de ser así con los demás, porque al final del día son 20 pilotos y se tienen que, o sea, sí, el deporte te lleva a estas cosas, pero tampoco tienes que ser mala onda con alguien que lleva muchísima más trayectoria que tú. Oigan, yo quiero iniciar pues a dar mi opinión señalando eso que dijo mi Cerecita Ale, que es real. O sea, te apuesto a que si hubiese sido al revés, hubiese sido Max el que hubiese tomado esa actitud, lo estarían funando a más no poder. O sea, no digo que a Oscar no lo estén funando, pero no lo están funando al nivel que estarían funando a Max. Incluso me parece cómico en el sentido de que es para cerrarle la boca más que nada a los haters que solamente saben hablar y hablar sin saber. Me parece curioso de que, bueno, precisamente Verstappen no tiende a tener esa actitud, y además que él felicitó a Nico por su primer podio. Apenas se bajó el carro fue y lo felicitó, y fue algo que le faltó muchísimo a los McLaren. Digamos que Lando está justificado por lo del tema de que es su carrera de casa y eso, pero les voy a decir sin miedo a la funa que para mí eso no es justificación. O sea, puedes literalmente haber corrido en el patio de tu casa, pero esa no es justificación para que ignores a otra persona, y sobre todo como Nico, o sea, una persona como Nico, en el sentido de que después de 15 años, después de tanto esforzarse, por fin consigue su primer podio. Entonces es algo que realmente me pareció muy grosero, sobre todo de parte de Oscar, porque bueno, Oscar no es que sea mi amigo más íntimo ni me haya invitado a todos sus cumpleaños, pero la verdad lo tenía como que mejorcito que esa actitud que tuvo. Yo entiendo la justificación de la gente cuando dicen que estaba frustrado, que por lo de la penalización y todo lo demás. Es válido la frustración, pero sin embargo no me pareció la manera correcta de actuar. Bueno, pues yo quiero tocar varios puntos, que no son muchos, realmente son poquitos. Empezando por lo de Nico, yo también lloré. Mi galería quedó llenísima de puras fotos de ese podio, de cuando estaba acercándose. De verdad, hasta les mandé fotos a las Cerecitas de cómo estaba mi galería llena de videos, de fotos. Les juro que en cuanto quedaban como 4 vueltas, yo dije ya, Nico a podio. Y la verdad fue muy bonito verlo. Me emocioné, lloré, como les digo, repito, lo merece. De verdad, es un gran mérito que se ha estado reconociendo desde carreras atrás, de que es un piloto destacado, como ya lo dijo Piru, y merece todo porque es muy buen piloto. Ahora, lo otro que quiero tocar es justamente lo que ya mencionaron, lo de McLaren. Aquí se voy a decir, no hay justificación. ¿Por qué? Bueno, antes que eso, una pequeña pausa. Sí, también hay que reconocer a Lando, porque tuvo una mejor actitud desde carreras pasadas. Creo que ya lo mencioné la semana pasada, que ha tenido una mejor actitud, una mentalidad pues ya diferente. Ya no hay errores de novato como anteriormente. Ahora los errores son por parte de Piastri. No sé qué está pasando, si es presión o algo, no sé. Porque también la actitud que tuvo sí es como de, no, decepción total. Bueno, ahora sí, volviendo al punto, no hay justificación. Porque hay pilotos que han ganado carreras
en su casa y no se han portado así. Y está bien de que, ay, sí, la emoción y todo, pero creo que hay que ser centrados y hay que tener en cuenta dónde te encuentras. Y más sabiendo que es su primer podio, que es un veterano, alguien de experiencia. Un ejemplo en esto es, por ejemplo, Leclerc, que a lo mejor no estuvo en el podio con gente que era su primera vez ganando, bueno, más bien subiendo al podio, pero él no los ignoró cuando ganó en Mónaco. Cuando ganó en la casa de Ferrari, o sea, no ignoró a nadie. Sí, o sea, roció poquito a algunos y luego se fue directo a la multitud que lo estaba apoyando. Pero no se comportó de esta manera como McLaren. Y sí hay que reconocer, como le dijeron al señor que los acompañó, que no recuerdo su nombre, que medio lo mojó y pues ya. Pero sí se vio muy mal como los dos se voltearon luego y Nico pues así como de, bueno, está bien, voy a echar champaña y ya. Lo que sí se escuchó muy bonito es cómo lo apoyaban, de que Nico, y bueno, los otros puntos que me gustaría tocar también es lo que mencionaba Firu sobre Franco, de que le echan la culpa porque no le prendió el monoplaza, no fue su culpa. Él no dijo de que, hey, cámbiame el auto, o sea, no. Y de verdad está muy forzado el hate hacia él, o sea, no merece el hate que está llevando. Y ya creo que el último punto que me gustaría tocar, que no lo han hablado, o eso creo, si no es que ya me disocié y no las escuché bien, es sobre Lance Stroll, que de verdad ese inicio de carrera fue muy bonito. Cuando empezó a llover súper fuerte, el adelantamiento que hizo bajo lluvia, es como de, amigo, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo pudiste ver eso? Si Isaac le fue a pegar a Kimi, Lance yéndose derecho y sabiendo dónde empezaba la curva, la giró muy bien. De verdad, mis respetos para Lance, pero pues nada más se secó la pista y dejó de llover y pues ya no fue tan buen resultado, pero sí sumó puntos. Entonces es otra cosa que también me gustaría reconocerle, porque está siendo un poquito más consistente y también hacia él el hate está muy forzado. O sea, de verdad no entiendo por qué el hate hacia Lance, pero creo que realmente el hate hacia él siento que es más por este lado de que su papá es el dueño del equipo, pero siento que el hate es más por ese lado de que es dueño del equipo y que pues ya tiene su lugar asegurado hasta que si en algún momento papá Stroll decide venderlo, pero aún así, como les digo y recalco, está muy forzado el hate hacia él también. Ahorita, o sea, de la emoción por Nico, a mí se me había olvidado que a los Rocky les había ido súper mal. ¿Y saben a qué me recordaba? Cada vez que salía una bandera amarilla o una bandera roja y decía, salió Franco, que fue el primero que ni siquiera pudo salir. Dios, qué tristeza. Me dolió esa. Salió, ¿quién fue después? Bueno, no me acuerdo quién fue el que salió después. Bueno, cada vez que salía uno, ¿saben a qué me recordaba? A los Juegos del Hambre cuando desvivían a un tributo y que parecía como en el domo el tributo y la musiquita, a eso me acordaba. O sea, como que un rookie se iba y tributo de número 8, Gabriel Bortoleto, y sonaba la musiquita ahí de los Juegos del Hambre en mi cabeza. Y bueno, ahí me recordaba muchísimo más, o sea, como que yo lo veía y sonaba así. Bueno, en fin. Y otra cosa, lo de Franco, o sea, dolió y me dolió más porque la gente decía como, sí, es que el daño, sí, amigos. Franco se bajó, agarró patadas las piezas del auto y dijo, hoy amanecí con ganas de no correr. O sea, es que la gente de verdad en internet, yo a veces pienso, el cerebro no es para decoración, o sea, no es para tenerlo ahí encima del cuello que haga eje gravitacional, no, o sea, el cerebro es para pensar, amigo, piensa antes de decir esas mafufadas todas tontas que estás diciendo, o sea, ¿cómo él se va a autosabotear? ¿A son de qué? Porque cuando tiene básicamente la cuchilla en su cuello, todas las carreras amenazando de que no va a poder volver, porque pues la carrera pasada que era que volvía Jack, pero que no, que lo renovaron, y así, o sea, constantemente él tiene como su puesto amenazado y ya se va a poner él a destruir el auto porque se le canta, o sea, la gente es muy, de verdad, y lo siento por lo que voy a decir, muy boba a veces y casi todo el tiempo en redes sociales con lo que salen, o sea, con sus teorías todas sacadas de quién sabe dónde. Y esas mismas teorías, siento yo, bueno, esas mismas personas, no teorías, personas, son las mismas que, por ejemplo, le tiran a Lance, porque si fueran personas que de verdad les gustara la Fórmula 1, de verdad conocieran un poquito,
se darían cuenta que Lance es muy, muy, muy buen piloto, que tiene siempre autos malitos, eso es otra cosa. Y Lance en lluvia, o sea, todo el mundo siempre dice, Lance en lluvia se convierte en cena. Pero pues, o sea, Lance es muy buen piloto y siempre lo anda minimizando. ¿Cuál es, pues, el problema? Como dice Fer. O sea, siempre lo minimizan porque su papá es el dueño del equipo, pero realmente, o sea, compra los equipos, pero realmente, o sea, eso es malo. O sea, teniendo en cuenta que el deporte en sí, o sea, hay demasiado nepotismo porque él no es el único. Su papá quiere asegurarle un buen camino y él no es malo, o sea, él no es mal piloto, no es malo en conduciendo, él es muy bueno. Solamente que no he tenido la oportunidad de mostrarlo primero porque los autos que le ha tocado últimamente en los últimos años son horribles, de verdad horribles. Pero cuando uno lo ve conducir a él siempre en lluvia, uno puede ver la destreza que él tiene, porque conducir en lluvia no es fácil, no es sencillo y es muy complicado. Y o sea, se demuestra cuando un piloto es muy bueno con su habilidad para conducir en lluvia, o sea, para cómo maneja la pista en lluvia mojada o inundada, o sea, que no se puede ver nada. Eso demuestra la calidad del piloto. Y Lance es muy buen piloto y siempre lo han menospreciado. Y lo mismo pasa con Nico. Nico es muy, muy buen piloto, siempre lo ha sido, pero pasaba que algo pasaba. O sea, ya fuera la pista, ya fuera la escudería, ya fuera el auto, algo tenía que pasar. Pero Nico siempre ha sido muy buen piloto. El año pasado con el Haas siempre estaba en la zona de puntos, siempre lo lograba todo junto con su WAG, el K-Mag, lo lograban. Y este año Nico, o sea, él recupera puestos como un animal, o sea, puede quedar en el 20, termina en zona de puntos y lo hace increíble. Y toda la gente lo menosprecia y era como algo que hablábamos esta semana por WhatsApp, y era que esa gente que dice esas bobadas en Twitter, que se saca esas teorías conspirativas, quién sabe de dónde, que menosprecian muchísimo a los pilotos como Lance, como Nico, como Pierre. Son gente que son fan de la Fórmula 1 por moda. Y son esa gente que sigue a la Fórmula 1 porque apoyan el equipo que vaya ganando. Si el equipo que va ganando es Red Bull, bueno, la escudería. Si la escudería va ganando es Red Bull, a Red Bull, y se vuelven súper fans. Y es como, ¿cuándo te hiciste experto en Red Bull? Anoche. Ahorita va en tope McLaren, entonces ahorita todos son fans de McLaren, entonces, o sea, saben muchísimo de McLaren, y McLaren desde la cuna, y sacan unas cosas y dicen unas cosas en redes sociales que a veces yo digo, como tanta libertad de expresión si debería ser prohibida, porque no puede ser posible que la gente diga tantas burradas y de verdad piense, estoy diciendo una genialidad. Y es lo mismo como, por ejemplo, pues ya todos se desayunaron la noticia de que Horner se fue a la pitufi chingada, y la gente, un puro pito de gente que salió a criticar, a culpar a Max. Y es como, ¿de dónde se sacan de dónde se sacan esas teorías conspirativas? ¿De dónde se sacan esas ideas? Y siempre, o sea, siempre yo he notado que la gente esa que dice unas cosas que de verdad dan ganas como darles un zapa y decirle, oiga, vaya lea, oiga, vaya estudie, no sé, mírese una carrera. Son las mismas, dicen las mismas burradas, son los mismos que desprecian a Nico, son los mismos que desprecian y minimizan a Lance, son los mismos que sacan las teorías de que Franco se está auto boicoteando y quiere pues que acabar con Alpine, son los mismos que tratan a Checo como si fuera un aparecido y no tuviera años en conducción, son los mismos que dicen que Max es un berrinchudo. O sea, son las mismas personas que están ahí porque vieron la Fórmula 1 en redes, son los mismos que ven Drive to Survive y dicen, esto es ya todas mis fuentes de referencia y ya. Y entonces son muy molestos porque esas personas que crean ese contenido estúpido son los que más la gente como que ve, porque son amarillistas y los ven y los replican como si fueran hechos validables que de verdad existieran, y uno va y les dice cualquier cosa y se súper ofenden porque tampoco les puede decir nada. Entonces yo ya he llegado a un punto como que ya no les presto mucha atención a lo que dicen, la verdad. Me entero es porque Fer o Firu llegan a contar, y la verdad Firu sí lo siente, Firu sí siente esa situación muy real. Yo ya como que, son loquitos, no les presto atención, son loquitos salidos de la alcantarilla y no les presto atención.
Aquí varios puntitos, Liz. Hubo puntos que yo creo que sinceramente te voy a apoyar y que, como dices tú, mucha gente está sacando sus teorías bien random, sus teorías tan extremistas que de plano dices, bueno, o sea, yo sé que yo no tiene mucho tiempo que veo la fórmula, pero tampoco me creo esas cosas. Primero, lo de Lance. Sinceramente, como dicen, el odio contra él está exageradísimo, sin razón alguna. Es un buen piloto, sí, dirás tú, a lo mejor no ha tenido como la gran oportunidad de mostrarlo, pero algo, o sea, yo al menos, si tuviera ese papá con esa capacidad de comprar un equipo para mantenerme en el equipo, Dios mío santo, yo quisiera. O sea, de verdad, yo quisiera estar en su lugar, quisiera ser él para poder tener esas oportunidades. O incluso si no fuera dentro de Fórmula 1, ¿no? Independientemente de cualquier ámbito en el mundo, yo diría, no manches, yo quisiera, sinceramente. Y luego lo de Colapinto, tú no sabes, pero él es un espía y está destruyendo al PIN desde el interior. Ese es su propósito de estar ahí. Tú creo que no lo sabes, Luis. Pero ya, en serio, al final de cuentas, o sea, la gente diciendo, es que él quemó el embrague. Sí, seguramente va a venir y va a dañar el auto que precisamente él ocupa, que necesita, porque es su asiento y porque si está mal, pues pueden agarrar y decirle, chao, bye, Franco, que te vaya bien. O sea, es ilógico que la gente esté pensando todo esto. Ahora, en cuanto a Max, pues igual, o sea, es ilógico que digas, es que fue Max el que conspiró para que corrieran a Horner. O sea, eso lo hubieran hecho desde el año pasado, antes de que toda la gente relevante o toda la gente que le estaba funcionando al equipo en consecutivo a Max, pues lo hubieran corrido antes y hubieran hecho todo lo posible por correrlo en ese momento, no ahorita. O sea, Horner. Y aquí algo que se nos pasó, yo creo que no pusimos como el hincapié suficiente, el énfasis, es que estaba pensando Piastri cuando frenó así detrás del safety car. Yo sé que parte del reglamento dice que te da, o sea, la distancia que puedes dejar es hasta 10 coches, que tú pones el ritmo, que no sé qué, o sea, vas respetando esa parte, obviamente sin pasar el safety car. Pero, o sea, ¿qué estaba pensando? Max tuvo que maniobrar para evitarlo, porque hubiera sido un accidente bastante grande. O sea, no se veía absolutamente nada, pero él dijo, aquí me freno yo. O sea, no sé, de verdad no sé. Es lo que yo venía diciendo también desde la semana pasada. Ahora veo que es Piastri el que está haciendo está cometiendo esos errores que no estaba cometiendo. O sea, vuelvo a decir lo que dije la semana pasada. Desde el accidente con Lando, vi una cara de frustración todavía más notoria en Oscar, más errores, más desesperación. Está en un punto que él ya había superado definitivamente. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando con él. No entiendo si habrá tenido que ver algo de las órdenes de equipo que hayan dado internamente, que obviamente pues no vamos a saber, ¿verdad? Entonces, no sé qué está pasando con Piastri, pero bueno, para mí su penalización pudiera ser tal vez un poquito exagerada porque dices 10 segundos, ok, pero pues si nos ponemos a tomar en cuenta que no solo Max tuvo que evitarlo, también los demás atrás tuvieron que maniobrar para no tener un accidente, a mí se me hace totalmente válido que hayan sido esos 10 segundos. Algo que decía Max es que no es la primera vez que sucede que alguien delante de él hace eso y no lo penalizan. Eso sí es lo que se me hace mal. Pero pues ya saben, la FIA hizo reglamento. Yo empecé, o me habrán escuchado, mi discurso hoy, lo empecé bastante feliz por lo de Nico. Pasé a la depresión con Franco. Ustedes no lo pudieron haber dicho mejor sobre todo lo que está pasando. Hay otros pilotos que cometieron errores, me parecen mucho más graves, o más errores incluso que Franco, y se los ignora. Estoy en contra de señalar, pero la verdad es que es increíble la doble moral con la que se maneja el periodismo. Incluso publicando notas amarillistas en la propia página de la Fórmula 1, no estoy diciendo en un portal periodístico tipo Motorsport o The Race, etcétera. No, en la propia página de la Fórmula 1. Pero bueno, allá lamentablemente es lo que vende. Y no les vende
tener a alguien que tenga, no sé por qué se olvidan que justamente los latinoamericanos hicieron grande la Fórmula 1. Sin ir más lejos, para mí el mejor piloto de la historia de Fórmula 1 es un argentino. El que le puede pelear el lugar es un brasilero. Hay pilotos brasileños campeones. Le robaron a Reutemann un campeonato que, dicho sea de paso, esta semana fue el 4º aniversario de la muerte de Carlos Reutemann, el Lole, piloto de Ferrari, piloto de Williams, donde le robaron justamente el campeonato en el 81. Es un todo, la verdad. Tenemos, guste o no guste, la verdad. A mí me desagrada mucho este personaje, pero tenemos a Nelson Piquet, que también es un múltiple campeón. Tenemos a Fittipaldi. Muchísimos pilotos tenemos. Y la verdad es que esa gente se olvida justamente que fueron los latinoamericanos los que hicieron grande a la Fórmula 1. Primer ganador de Ferrari, un argentino. Pilotos que hicieron grandes así, Checo llevó mucho público latinoamericano a la Fórmula 1. Lo que él hizo por el deporte, la verdad es que hace rato no se veía que lo hacía un piloto. Y él lo hizo. La Fórmula 1 tiene que replantearse porque para sacar discursos, hacer que los equipos hablen, porque la verdad es que los fans argentinos, y yo nunca voy a justificar lo que hacen de ir a comentar en las redes sociales, pero lo que le hicieron de sacar el discurso, básicamente humillarlo y hacerlo quedar mal enfrente de todos a Franco, sí, está bien, vamos a decir, sí, es correcto. Bueno, pero ¿por qué no lo hicieron cuando justamente estaban todos los fans de Jack Doohan festejando porque el bullying funcionó? Y yo esto lo leí varias veces en Twitter. El bullying funcionó, decían, porque él había puesto que era piloto del PIN cuando lo habían nombrado como reserva. O todo lo que le fueron a decir los fans de Oscar a Franco la carrera pasada. Todo lo que le dijeron en las redes sociales, porque la verdad sus redes eran llenas de comentarios en inglés horribles. Y podría decir los fans de Verstappen contra Hamilton, los fans de Hamilton contra Max, y así un largo, etcétera. Con ellos todos se ignoran. Contra un latinoamericano o dos, si contamos también lo que pasó con Checo, todos se callan. La verdad me parece triste y me parece horrible. Vamos así con el enojo. También ustedes lo nombraron, lo voy a nombrar por encima. Mi enojo con los pilotos de McLaren. A mí, Oscar, la verdad yo le tengo mucho amor a Oscar. No, odio que esté en ese equipo, pero yo adoro a Oscar. Y tuve una decepción tan grande yo cuando vi que él también tomó esa actitud de ignorar a Nico en su primer podio. Ya no hay respeto en la Fórmula 1, ya no hay. Parece que algo que es viejo, no sé, tener respeto y celebrar a un piloto. Oscar me falló en ese sentido, porque yo lo veía más allá de un piloto serio, tranquilo, lo veía como un piloto respetuoso y no, me falló totalmente. A ver, vayamos al Gran Premio de Canadá este año, donde justamente fue algo que después, ahora voy a hablar, que fue lo de Max y Russell. Los dos, esa pelea ya venían con una pica desde el año pasado, venían peleando, pero en Canadá fue donde se terminó de asentar totalmente. Y pasó, sabían que iba a haber problemas por la penalización sobre supuestamente la del safety car, o la que no hubo obviamente, y así todo, como Kimi estuvo en el podio, los dos se olvidaron totalmente, no parecía que los dos estaban peleados en ese momento. Los dos pusieron su mejor cara y lo recontra celebraron a Kimi. Incluso cuando George hizo toda una maniobra que sabía que lo tenía por ahí medio jugado, o cuando Max sabía que a él le robaron la carrera. Los dos se olvidaron, se quedaron callados y le celebraron el podio a Kimi, lo hicieron suyo el podio. Y nadie hizo nada, o sin ir más lejos. También hablando de Verstappen, el año pasado en el Gran Premio de Miami, cuando ganó Lando su primera carrera, él parecía más feliz que el propio Lando. Y lo celebró más él que Lando, sin ir más lejos. En la carrera también, cuando Max se pone en paralelo con Hülkenberg, él festeja más, y es lo que yo veo por todos lados. Max festejó más el podio de Nico que propias carreras de él, y no es el único. Lo ha hecho Alonso en su momento, lo ha hecho Hamilton en su momento, lo ha hecho Leclerc en su momento. No sé qué pasó en ese equipo, la verdad, pero bueno. Y ya que nombré justamente lo que pasó en Canadá, George, voy a sostener hasta el día de hoy por todo lo que pasó. Yo lo dije, pueden ir a escuchar de nuevo el capítulo sobre el Gran Premio de Canadá. Expliqué por qué justamente él merecía la penalización, y aunque no se la dieron, estuve leyendo mucho en redes que decían que no, si no se la dieron a George, ¿por qué se la van a dar a Oscar? Y ahí está la cosa, hay un reglamento, y según el reglamento, Oscar está muy bien penalizado, y de hecho, no me acuerdo quién fue que lo dijo, creo que lo dijo Jazz, que dijo que capaz la penalización era exagerada. No, y no era exagerada, ¿y sabes por qué? Esto es increíble, porque yo no lo había visto hasta que lo vi en redes sociales, me sorprendió a mí, que redujo la velocidad en
durante el safety car 2 veces hizo esa frenada ilegal. No una, como yo pensaba. Y es como que no solamente merecía esos 10 segundos, sino que merecía mucho más en todo caso. Un stop and go, algo de eso merecía. ¿Y por qué digo que el reglamento? Si uno dice, bueno, pero según el reglamento no penalizaron a George. George no lo penalizaron y estuvo mal. Y es lo que justamente Max destacó después en la entrevista. Que lo dijo medio irónico, lo dijo medio enojado porque tiene el derecho de que George en Canadá no lo penalizaron por la bandera. Y justamente unas semanas antes la FIA hizo una publicación del reglamento, de lo que ellos supuestamente toman en cuenta a la hora de penalizar, ¿no? Que lo hicieron justamente para justificarse, ponele, pero justamente en Canadá se demostró que hicieron totalmente lo contrario. La verdad es que empieza así. Les quiero leer cómo empieza la introducción. Esta guía ha sido preparada por la FIA y los asesores pilotos de los comisarios para ofrecer claridad sobre cómo se aplican los estándares de la conducción de la Fórmula 1. Es importante tener en cuenta que estas pautas son orientativas y no sustituyen el Código Deportivo Internacional ni el Reglamento Deportivo de la Fórmula 1, que siempre prevalecerán. ¿Qué quiere decir esto? Con esto se orientan, con esto se guían, pero forma parte del reglamento. Porque con esto esto es la base del reglamento. Es como, bueno, sí, el reglamento dice esto y el Código Deportivo tiene que ver con estas cosas. Y es curioso porque justamente, como les digo, habla del safety car. Por ejemplo, primero vamos a hablar de lo más básico. Sobre el adelantamiento por la curva interna, dice que el eje delantero debe estar a la altura de los espejos para adelantar y que le corresponda. Y sobre el adelantamiento de la curva externa, dice que el eje debe estar en el vértice. El rival debe estar en paralelo casi. Yo sé que es más difícil de explicar esto, capaz después vamos a ver en algunas redes sobre esto, vamos a explayarlos más para que vean con imágenes, pero básicamente están limitando la pelea entre los pilotos, no los están dejando pelear, porque si justamente uno de los pilotos se mueve un poquito de más, un poquito de menos, ya pasó justamente con la pelea entre Max y Oscar este año, que lo penalizaron a Max justamente, pero después habla sobre justamente también el adelantamiento en curvas tipo S y también habla sobre las chicanas, todo eso. Después te menciona los límites de pistas, que dice que no está permitido salirse de los límites sin estar permitido, que hay que tener en cuenta las líneas blancas y no los pianos, lo normal, ¿no? Y también te habla de las advertencias, 3 advertencias que te advierten 1, 2, 3 y ya si para la cuarta no respetas, penalización. Que obviamente tiene sus excepciones, que por ejemplo si el auto se te va y no lo perdés de control y se te va y lo recuperás, bueno, ahí o para evitar un choque, pero obviamente hay cosas que lo exceptúan esa penalización de advertencia. Después hablan del estorbo de los pilotos, que dice que no es necesario circular innecesariamente lento de forma errática. Esto justamente podemos mencionar situaciones de peleas entre pilotos que, por ejemplo, el año pasado cuando penalizaron a Alonso, se agarraron bajo esto supuestamente para penalizarlo a él, darle 30 segundos y 2 puntos de la superlicencia, que esa fue una penalización innecesaria, no la merecía, porque supuestamente él manejó de forma errática y le dejó aire sucio a Russell. Y también dice que hay que evitar poner en peligro a otros pilotos o bloquearles la vuelta en clasificación. Lo de evitar poner en peligro a otros justamente es la razón por la que penalizaron a Lando en Canadá, porque consideraron que él puso en riesgo a Oscar. No lo estorbó específicamente, pero sí fue parte de la conducción errática. Incluso eso siempre lleva puntos de la superlicencia y no le sacaron puntos de la superlicencia. Después hablan sobre la forma en la que se mueven las rectas, que no se permite cambiar de dirección, que hay que dejar espacio, que también muchas cosas también medio que se pasaron por donde no les da el sol, reincorporación de pista, y acá está el punto interesante, el safety car, que dice que los pilotos deben acelerar de forma predecible y sin movimientos bruscos. ¿Quiénes dos hicieron estos justamente este año? George Russell y Oscar Piastri. Russell no fue penalizado. Lo que justamente él hizo acá está en el reglamento. Y la frenada de Oscar fue más brusca y en situación de lluvia. Sí, pero no significa que justamente lo de Russell estuvo bien. Él frenó de golpe y hizo que Max tenga que frenar de golpe. Oscar frenó de golpe e hizo que casi toda la parrilla tenga que frenar de golpe. Las dos acciones son penalizables. No importa la gravedad, importa la intención. Y la intención de los dos estuvo en el primer momento. Y obviamente que también dice que el que lidera debe marcar un ritmo, pero no puede causar situaciones peligrosas. Lo que hizo Oscar justamente. Él se ve en las cámaras on board de varios autos
cómo todos frenan. Nico incluso dijo que se ve como tiene que volantear para no chocar contra Lance. Ahí yo quiero que entiendan eso. Cuando Max dijo, se refirió justamente a la no penalización de Russell, muchos le decían que hablaban desde el resentimiento, que lo detesta, que no sé cosas. No, su cruzada no es contra Russell en este caso. Su cruzada es contra la FIA y que ellos no saben cómo penalizar. Yo lo dije el otro día y lo repito. ¿Qué penaliza la FIA? No saben lo que penalizan. Es largo de explicar y yo quiero escucharlas a ustedes o que lean o que comenten en los comentarios y vamos a ver. Yo la verdad, cada vez que Firu, yo veo a Firu cuando se altera, siento que se va como a arrancar los pelos de la cabeza de la rabia que le da con el reglamento, que si le cumplieron, que si no. Yo la verdad ya como que no le presto atención a eso y lo reduzco todo a si tienes pasaporte inglés, las reglas se las pasa por el arco del triunfo. Para los demás, tome su castigo. Y me parece siempre curioso porque, por ejemplo, al principio del año nos soltaban a Liam y a Carlos, pero para nada, respiraban, sanción. Y ahorita no sueltan para absolutamente nada al pobre Oli. Ese Oli viene, pero Jesús que lo traen. Ya, suelten a mi muchacho, ya. Pero, sí, la FIA como que coge unas víctimas y le dice, tomen todas las sanciones que no les ponemos a los de pasaporte inglés, a ellos. Entonces yo ya como que, ya sé que la FIA no sabe aplicar su reglamento, hace lo que quiere y los pilotos como saben eso mismo, como todos lo sabemos, los pilotos lo saben, pues ya no saben como que es sancionable y que no, y como que ya les da miedo hasta actuar en pista, no vaya a ser que lo sancionen. Entonces ya como que, esas cosas como que ya digo como ya que tenga que hacer lo que tenga que hacer y ya como que no le presto atención precisamente porque ni la FIA le presta atención, hace lo que se les dé la gana, se lo pasan por donde se los tengan que pasar, perdón, sí suena muy, muy feo, pero es que de verdad, tienen ese manual de reglas de decoración y ya eso los sirve para favorecer a los pasaportes ingleses. Yo solo escucho hablar a Liz y automáticamente digo, tiene razón. Porque sí estoy de acuerdo. A mí también me molesta que no penalicen bien, porque es como, ¿cómo sí me vas a penalizar esto? Pero esta otra cosa que fue igual o fue muy parecida, no lo haces. Y pues creo que hay que aprender a ignorar a partir de ahora, porque pues no sirve de nada enojarse, frustrarse, si al final del día el coraje se lo queda una. La FIA no se lo va a quedar. No se lo va a quedar pues nadie más que los fans al final del día, que si nos molesta ese tipo de cosas, pero bueno. Esto de los pasaportes, sí, la FIA revisa pasaportes. Si tú tienes pasaporte británico, ok, sí. La única excepción es Oliverman y la verdad, pobrecito. Ahora ya se lo agarraron a él, como ya dijeron, antes era Carlos, Lawson, ahora es Oli. ¿Quién será mañana? ¿Nico? ¿Por haber ganado? O no sé, ¿Leclerc ahora? ¿Hamilton? No se van a agarrar a ellos. Y ahora quiero entrar un poquito más a profundidad a algo que ya mencionaron sobre Horner. Qué felicidad es verlo fuera de Red Bull. Y aún más que no lo dejan trabajar, que lo tienen ahí nada más, que no lo sueltan. Que no se va a poder ir a otro equipo en este año y mucho menos el siguiente. ¿Y quién más estaría feliz con esto? Toto Wolff. Toto celebrando. Si se iba o se quedaba, Toto iba a ser feliz. Yo quiero saber qué opinan de esto, porque la verdad yo soy la más feliz. Porque aparte soy hater de Red Bull. Mi piloto favorito es Max, pero yo no voy a apoyar a la escudería. Bueno, acá te habla justamente uno de los 5 fans de Red Bull que realmente somos fan del equipo y no de los pilotos. Yo soy fan de Max también, pero también soy fan de Red Bull. Y más allá de todo de las alegrías que justamente dio Christian Horner como jefe de equipo, que es un gran profesional en ese sentido, este último año tomó muy malas decisiones y después de todo lo que surgió de su denuncia, del trato que tuvo con Checo, de haber admitido que justamente Max y Checo en su momento en el año 2023 ellos comentaban los errores que tenía el auto, los problemas de conducción y que no les hicieron caso porque Max ganaba, aunque Max justamente sea uno de los que protestaba. Yo estoy feliz
literalmente Max está perdiendo el campeonato por el auto. No puede, es un auto que no puede ni él manejar y por más de que él pase las correcciones, todo, no le encuentra la vuelta porque no puede. Él le saca el 120% de ese auto, por eso todavía sigue tercero en el campeonato. Por más que parezca lejos, sigue teniendo la mínima posibilidad de ganar el campeonato. Pero él está ahí por él, no por el auto y no por el equipo, porque él vino fallando mucho. Hay todo un trasfondo encima, pero quiero dejarlas hablar a ustedes primero. Pero yo estoy feliz como fan del equipo, porque ya no daba para más. Red Bull necesita un recambio y lo necesitaba ahora. Y se viene tiempos en el que Red Bull va a venir para abajo, que lo van a necesitar. Las reestructuraciones siempre son difíciles, si no pregúntenle a los de Ferrari, como que se reestructuran cada 2 o 3 años y que todavía no le encuentran la vuelta. La verdad es que yo fui la más feliz cuando vi la nota de Christian Horner fuera de Red Bull y que Lauren es el que va a tomar todas las responsabilidades de sinceramente creo que es de las cosas que más hacían falta que Horner se fuera. Dirás tú, pero ese cambio era lo que se necesitaba. Obviamente sí van a tardar en adaptarse, en volver a encontrar el ritmo, a lo mejor, ahora sí que volver a encontrar el camino, ¿verdad? Pero bueno, para mí fue una excelente noticia. Obviamente yo soy la más feliz porque esa manera en que se deshicieron de Checo, aquí la llevo atravesada. Aquí en mi corazoncito la llevo atravesado y no se la perdono. Así que, la verdad por mí, qué bueno que se fue. Pero ahora aquí me deja otra duda súper existencial. ¿Qué significa esto? O sea, para Max, ¿qué significa? Porque como lo decía hace ratito, ya no están las personas que le funcionaban al equipo y por ende a Max. Entonces, realmente, o sea, si es verdad lo que están diciendo de Max a Mercedes y todo eso, que confirmen lo confirmado, ¿qué significa para Max? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Hay algún cambio en sus decisiones? ¿Es más tentador? ¿Mercedes no es más tentador? Y algo que sí, como dijiste hace ratito, Liz, el más feliz era Toto. Y eso es lo que platicábamos precisamente la semana pasada. Estuviera Christian o no estuviera, el que ganaba era Toto. Porque si estaba, al final de cuentas, pues a lo mejor parecía más atractivo irse a Mercedes para Max, ¿no? Y pues ahorita no está y al final de cuentas Toto tenía ahí un odio jarocho contra Horner, entonces pues por el mejor que no esté, ¿no? Yo primero tengo que decir que cuando salió la noticia eran como las 3 de la mañana y ustedes hablaron como 10,000 mensajes y yo solo pensé, demonios, consíguense un pasatiempo, no sé, la de dormir como cualquier cristiano. Pero no, ustedes estaban a las 3 de la mañana haciendo como un círculo de brujas, bailando así como, se fue Christian Horner, agarradas de la mano con Toto Wolff, celebrando de que se fue Christian Horner. Bueno, no se fue, pero pues ya no va a ser CEO. Y la otra es que triste porque Steph se quedó sin marido en la Fórmula 1. Para los que no saben, Steph es la esposa de Christian Horner y pues a mi muchacha ya no va a tener a quien la lleve a los gran premios y no, pues debe estar muy triste la situación en su casa, pobrecita, con Horner por allá sin empleo, todo el día en la casa. Y Steph consolándola ahí con unas arepitas o algo así, no sé. Pero ya, o sea, fuera de chiste, bueno, aparte de esas tragedias para Steph, yo, o sea, lo habíamos dicho la vez pasada con Firu, o sea lo que sea, Toto gana. O sea, en este punto Toto va a ganar porque si se quedaba era un caos y Toto feliz porque Max por fin se iba con él. Y si se iba, Toto feliz porque ahora les toca reestructurar a Red Bull y pues como dijo Firu, las reestructuraciones toman mucho tiempo, toman esfuerzo, toman cambios y esos cambios hacen esas reestructuraciones cuando una escudería está muy arriba hace que la escudería decaiga porque al principio las transiciones son horribles. Y hay otras, como por ejemplo le está pasando a Sauber, hace que las escuderías suban, como es el caso de que ahorita se está uniendo Audi y están reestructurando Sauber y Sauber está en su mejor época y eso que no ha terminado de reestructurarse todo el plan de Audi. Pero entonces cuando están abajo las escuderías y se reestructura, se elevan. Pero cuando están arriba y se reestructuran, se van de picada porque ese cambio sí es pesadito y no sé, yo siento que ya este año no hay mucho por hacer, tal vez las estrategias iban a cambiar bastante, tal vez
espero, para bien de Max, porque sí se le nota frustrada. Pero ya este año yo siento que ya no hay mucho por hacer. O sea, yo siento que ellos ya están haciendo lo de pensado para el siguiente año. Y nada, triste por Steph que se quedó con un marido desempleado. Bueno, yo quiero corroborar lo que dice mi estimada Liz porque, bueno, evidentemente hay una diferencia de horario entre México y Colombia, pero eran las 7 de la mañana y yo dije, ¿por qué tengo casi 300 mensajes a esta hora? Y dije que Checo firmó con Cadillac o por qué tanto show. Bueno, ya después me di cuenta que era lo de Horner. Y pues también fue una noticia muy feliz. Es como un poquito el what is over porque, no sé, la noticia me hizo muy feliz, la verdad. Como fan de Checo, muy patriota yo. Lo que sí tengo duda es, o sea, bueno, yo dije, bueno, pues ya se fue porque decía que era con efecto inmediato y después se anunciaron quién iba a tomar su cargo, etcétera, etcétera. Pero con el pasar del tiempo, creo que se filtró la despedida, el discurso o lo que sea que haya hecho Horner en Red Bull y mencionó que él no iba, o sea, que no dejaba como tal Red Bull, sino que solamente iba a seguir ahí en la nómina como un empleado normal. Entonces, o sea, a mí me causa mucha intriga esto de por qué es que él se queda como un empleado normal y no es como que, bueno, pues ya va y vete. No sé si alguna de por aquí sepa a qué se refieren con esto, pero yo sí estoy muy feliz por todo lo que hizo con Checo y si esto hace que Max se vaya a Mercedes, pues gloria a Dios, fue un buen día. Bueno, lo que va a ser Red Bull, para mí mi teoría, primero que nada quiero responder a tu pregunta, va a ser algo parecido como hizo con Adrian Newey cuando lo liberaron, que le dieron el gardening, que es eso, se le dice de forma fácil de explicar, es como una especie de retenerlo para que ellos no puedan trabajar a principio de temporada. Por ejemplo, a Newey el año pasado anunciaron su salida del equipo en junio, pero él seguía técnicamente estando para Red Bull. Y es por eso que justamente él no pudo empezar a trabajar en el Aston Martin de este año. Y es que hasta el día de hoy justamente que él no trabaja en ese auto porque él está concentrado en el auto del año que viene. Horner se sabe que, como dije yo, más allá de toda la porquería que él hizo y todas las malas decisiones que tomó este año, es un buen jefe de equipo, sabe manejar las cosas, es una persona inteligente. Así que obviamente equipos chicos, como se andan rumorando que son Alpine o inclusive Cadillac, lo están queriendo llevar. Esos son rumores, no hay nada 100% confirmado. Van a querer a alguien que sepa cómo manejarse, cómo se manejan los equipos de punta, cómo se manejan todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo retienen para evitar, una, que lleven información de Red Bull, y dos, que no pueden trabajar desde el principio de la temporada, porque ya cuando empezaría a trabajar, que sería, por ejemplo, si dijeran, bueno, en marzo termina el contrato, que en marzo vamos a suponer que arranca la temporada, no me acuerdo qué fecha arranca, él no puede trabajar en marzo, lo liberan en marzo y tiene que esperar 6 meses, así que ya para cuando él podría empezar a trabajar con el equipo que lo contrate, ya el Red Bull no va a ser el mismo. Entonces ahí es donde él se le complica y se le complica a los otros equipos que lo quieren contratar por información más que nada. Pero bueno, eso es un resumen de tu pregunta. Obviamente hay que ver las cláusulas que tiene, hay que ver qué es lo que pasa porque eso sí que no lo sabemos. Esa es mi teoría. Y más allá de esto, yo quiero contar una cosa, que esto de Red Bull es algo para mí que se veía venir desde el año 2022. Cuando fue el fin de semana del Gran Premio de Austria, en ese Gran Premio falleció uno de los fundadores de Red Bull como marca, Dietrich Mateschitz. No sé si se pronuncia así el apellido. Él fue un fundador, él tenía el 49% de la empresa, el otro 51% lo tenían los tailandeses, los creadores específicamente de Red Bull bebida. Él cuando falleció dejó como heredero a Mark, el hijo, y desde ese momento los tailandeses empezaron como su plan de querer dominar Red Bull completo. Por supuesto, Mark no se iba a dejar pisar encima porque él quería respetar el legado de su padre. Y hay una cosa, que el Red Bull que conocemos hoy en día, el Red Bull campeón que llevó a Vettel y a Verstappen a lo más alto, ese Red Bull lo armaron Dietrich, o Didi como lo conocían todos en el paddock, y Helmut Marko. Cuando los tailandeses empezaron a querer empujar a los austríacos fuera del equipo, fuera de la marca Red Bull, es ahí cuando empezaron los problemas. El que se aferró directamente a ellos al tener la mayoría de la posesión de la empresa
fue justamente Christian Horner. Esto el año pasado, cuando salió la denuncia, Mark quiso hacer todo como corresponde. Primero suspenderlo para que se lleve la investigación sin intervenciones, sin interrupciones ni nada, pero los tailandeses no lo dejaron. Así que no pudo hacer nada porque justamente ellos son mayoría. Y de ahí es donde justamente Checo, porque lamentablemente hay cosas que exponer, Checo, él sale a defender a Horner, él lo defiende abiertamente, dice que le cree, que las acusaciones no creen que sean verdaderas y que va a apoyarlo. ¿Por qué? Porque justamente Checo en ese momento era una muy buena imagen para el equipo, a ver la cantidad de público que trae, y entonces los tailandeses contentos. Tienen un piloto que trae muchas ventas, tienen un jefe de equipo que supuestamente venía haciendo las cosas bien hasta que las cosas no salieron bien, porque el Red Bull el RB20 empezó a ir mal, McLaren creció, Max dejó de ganar carreras, Honda ya dejó de tener la ayuda del auto, porque sí, el auto hay que llevarlo y no lo podía porque se le iba mucho el auto, tenía problemas. Y ahí es donde justamente después Horner termina admitiendo que Max y Checo justamente les venía diciendo los problemas que tenían los autos y que no les hacían caso porque Max ganaba. Y todo esto ya Checo lo apuraron para firmarlo. Siempre voy a decir, y sin miedo a que me funen, obviamente todo esto es responsabilidad de Horner, es el principal responsable, pero para mí Checo se apuró en firmar el contrato, se quiso asegurar el asiento rápido y se apuró. Para mí fue un error suyo, no sé si fue error suyo o de su agente, de su representante, pero él tendría que haber esperado un poco más a ver si se abría alguna otra posibilidad, que se abrieron de hecho, pero ya eran tarde. Y cuando Checo le dejó de ser útil a Horner, él le suelta la mano y lo deja a la deriva. Y ahí es donde Checo empieza a tener todos los problemas, que justamente el único que lo defendía era Max y no lo podía tener, y Max solo no podía defenderlo contra los tailandeses, contra los austríacos, no, él no podía. Y bueno, fue justamente cuando lo echaron, lo trajeron a Liam, que por lo que siempre digo, Liam es el último de los culpables de cuando veo que todos le tiran hate a él. Esto ya venía complicando la relación Horner-Verstappen, que tampoco estoy de acuerdo con que lo culpen de todo, porque de hecho se salieron a decir que Max no sabía nada, que él le informaron también casi que a último momento, que lo iban a echar. Esto ya venía sumándose de muy de a poco. No fue algo abrupto, fue de a poco, insisto. Esto es del 2022, estamos en el 2025. Así que vamos a ver cómo sigue avanzando esto, porque ahora se viene Mercedes. Si llega a pasar eso, lo tenemos a Toto Wolff descorchando un champán en el podio junto al que salga campeón en este año. No importa que no haya un Mercedes ahí arriba, él va a descorchar un champán ahí. Antes de pasar a nuestra querida sección que nos preparó nuestra cerecita Lu, quiero solamente mencionar algo muy rápido. Espero la reestructuración de Ferrari. La necesito, es justa y necesaria, porque ese equipo está en decadencia, de verdad, está horrible. Y listo, ya, sería todo. Hola, cerecitas. Luego de un emocionante debate con respecto a las últimas noticias dentro del mundo de la Fórmula 1, les traemos para ustedes una nueva sección. Así que bienvenidos y bienvenidas a Infierno en el Paddock, la sección donde no hay redención, no hay filtros y definitivamente no hay PR que te salve. Prepárense, porque en este rincón del paddock las decisiones son difíciles, los nombres son pesados y la vergüenza ajena es inevitable. Elige, sufre y que el fandom de la Fórmula 1 te perdone. En esta ocasión no vengo sola, vengo con otro pequeño diablito que va a empezar a hacer las dos primeras preguntas. Te cedo la palabra. Hello everybody. No creían que se salvaban de mí hoy. Bueno, la primera pregunta está dirigida para mi íntima amiga Liz, que anda ventilando mis intimidades. Liz, ¿con quién preferirías estar encerrada 24 horas en una habitación de hotel sin wifi ni forma de comunicarse con nadie en el exterior? A. Lando Norris. B. Jos Verstappen. O C. Lewis Hamilton. Me encierro en el baño y me acuesto a dormir en la bañera las 24 horas. No, mentiras. Josh, no, porque me cae la patada y siento que ese señor no habla mucho, la verdad. Bueno, no habla mucho, pero me da miedito, no sé, Josh siempre me ha dado miedito.
siento que tiene como viejito cochino, entonces no sé, me da como cosita, como ñañaras. No. Lando, yo he dicho millones de veces, Lando para mí es como tener la misma actitud de un hermanito menor y siento que tiene esa actitud y yo me estresaría a los 2 segundos y estaría peleando ya al borde de que me lanzo por la ventana del estrés. Y me quedaría con Luis solamente porque Luis sabe chismes, sabe cosas, ¿eh? Él sabe secretos, él sabe de blind items. Bueno, sí. Él sabe vainas, él sabe cositas. Y solamente por eso, aparte que Luis sabe cantar, Luis sabe hacer música, sabe chismes. Entonces, aunque Luis me cae mal, lo detesto a morir, sabe cositas, entonces sería el más tolerable, pero se los juro que yo me encerraría en el baño y me quedo ahí de dormir las 24 horas y no salgo, y cuando llegan y abren la puerta me voy de primeras corriendo por mi vida. Ya, bye. Bueno, Liz, buena decisión. Aunque si estuviera en tu lugar, preferiría saltar por una ventana antes que quedarme encerrada con cualquiera de esos 3, porque a ninguno lo soporto. Bueno, ahora, Fer, esta pregunta es para ti. ¿Cazar, besar o matar? ¿Tienes a Nikita Mazepin, a Jos Verstappen y a Frank Tost? ¿Con cuál te quedas? Aquí yo solamente voy a decir una cosa. Voy a sacar mi carta de edad, que solamente voy a quemar por esta única ocasión. Y ten en cuenta que esas personas me doblan y me triplican la edad. O sea, no. Simplemente no, yo prefiero matarme y ya. Listo. Cerrada la sesión. Y bueno, un especial agradecimiento a mi otro diablito que me ayudó con esta ronda de preguntas. Ahora me toca a mí. Esta pregunta es para Firu, una de las mayores cerecitas del grupo. Mi querida Firu, poniendo en contexto de que tienes la oportunidad de tener una noche con tu piloto favorito, en este caso con el señor Max Verstappen, ¿a quién de los siguientes personajes prefieres besar en público en todo el paddock con cámaras literalmente encima de ti? ¿Al señor Gunther Steiner, Nelson Piquet o Christian Horner? Justifica tu respuesta. ¡Ay, no! Gunther Steiner, Nelson Piquet o Christian Horner. Yo me voy a ir, al menos él me dio alegrías. Christian Horner es mi única justificación, pero quiero que sepan que agarraría una botella de aguarrás y me la metería en la boca y no lo escupiría, me lo tragaría del asco. Pero esa es mi justificación. Al menos me dio 8 alegrías, que son los campeonatos de Seb y de Max. Lo único que entendí de la justificación de tu respuesta es que le estás robando el marido. No hay amistad, señores, ustedes mismos lo están escuchando. La siguiente pregunta es para mi preciosa cerecita Jazz. Tu pregunta es la siguiente. Hipotéticamente, imaginándonos que estás en un reality show tipo Love Islands, para ponerlos en contexto, abro paréntesis, Love Islands es como un reality, una serie estadounidense donde meten a solteros en una isla y se supone que al final hay como una pareja ganadora. ¿Ok? Cierro paréntesis. Si estuvieras en un reality show como ese, pero solamente quedan estos 3 personajes para emparejarte, ¿a cuál de los 3 elegirías para dormir en la misma cama todas las noches? Tus opciones son Jos Verstappen, Helmut Marko y Oliver Oakes. Justifica tu respuesta. Híjole, mejor me quedo soltera toda la vida, me quedo a vestir santos, no te apures, por mí no pasa nada. Híjole, me dijiste que Jos Verstappen, Helmut y Oliver. Híjole, bueno, pues yo diría que a Oliver, al final de cuentas casi ni lo conozco, así que no sé qué tan funable puede ser hasta ahorita, más que los movimientos ahí medios turbios que después se fue a esconder, pero pues aparte que es creo que el menos viejo. Interesante respuesta. Tengo otra pregunta y esta va para mi querida cerecita Ale, mi cangrejito, mi corazón de melón. Te planteo esta situación hipotética. Teniendo en cuenta que uno de estos 3 personajes tiene que ser tu sugar daddy en secreto, el otro tiene que ser un ex que no supera la ruptura y vive rogándote, y el tercero te enteras que es el padre de tu nueva pareja, pero es incómodo porque aparte de ser tu suegro, quiere contigo. Entonces, tienes que repartir los roles entre Flavio Briatore, Helmut Marko
y Mohamed Bek Sulayem. Explícalo con detalles y sin excusas, o sea, justifícame tu respuesta. O sea, a ver, ¿querías que yo muriera antes de mi cumpleaños? Bueno, lo acabas de lograr. A ver, dijiste que es un sugar, ¿verdad? En secreto. Luego, el otro es un ex que no me supera o que yo no supero. Sí, correcto. Ok, yo creo que el suegro que quiere conmigo... Ay, no, qué horror. Ya me dio asco nada más de pensarlo. Creo que pondría a Helmut, porque pues ya está viejito y pues se va a morir no sé cuándo, pero pronto. Creo que el Sugar Sulayem, porque pues evidentemente tiene un chingo de lana, entonces pues qué mejor, ¿no? Y yo creo que el que no me supera es... Ay, ¿quién era el otro que me dijiste? Flavio Briatore. Ah, y Flavio sería el ex que no me supera. O sea, te juro que me dio asco con lo de Helmut. Me acabas de matar. Esa era la idea, Cerecitas. Es por algo que a esta sección la bauticé como Infierno en el Paddock. Espero que no nos funen por las respuestas que acabamos de dar, pero aquí es donde se abre la interrogante. ¿Qué harían nuestras queridas oyentes en esta situación? Pero bueno, eso ha sido todo de la nueva sección Infierno en el Paddock. Espero que les haya gustado y definitivamente aquí no hay ningún tipo de protección que nos salve de las respuestas que dieron. Bueno, hoy la verdad es que trajimos un capítulo intenso, ¿no? Lo trajimos con polémicas, chismes, especulaciones. Pero ¿qué sería de la vida sin el chisme y sin el vivoreo, no? Y la verdad es que le quería agradecer a todos por acompañarnos en este capítulo. Y por favor vayan a seguirnos a todas nuestras redes, que a diario se suben cosas muy lindas, interesantes e informativas. Así que les mando un saludo y que la suerte o el safety car esté siempre de su lado. Bye.